La pregunta es, ¿vas a sufrir? Y la pregunta es, ¿cómo vas a atravesar el sufrimiento? La pregunta no es si yo voy a estar en una prueba, vas a estar en una prueba. O estuviste en una prueba, o estás en una prueba, o vas a pasar en una prueba, pero este mundo no es nuestro paraíso. Dios va a utilizar el sufrimiento, las pruebas, las circunstancias, las injusticias para formar nuestro carácter y para que nosotros nos humillemos delante de Él. Para que nosotros reconozcamos que este mundo no es nuestra tierra, que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Mira el capítulo 3, es que están todos los capítulos, mira el capítulo 3, estamos viendo un vistazo rápido de la carta. Mira el capítulo 3 en el versículo 13, lo que dice el apóstol Pedro. Él dice lo siguiente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daños si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿Qué eres si estás siendo probado? ¿Qué eres si estás pasando por una circunstancia y estás en Cristo? ¿Qué eres? Bienaventurado. Bienaventurados sois si sufrís injustamente. Bienaventurados. Miren el capítulo 4 en el versículo 12. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pedro a lo largo de su carta? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, ¿qué? ¿Por qué se sorprenden por las pruebas? ¿Por qué se sorprenden por la injusticia? ¿Por qué se sorprende que las cosas no marchan bien en algunas áreas de sus vidas? Hay prueba, hay injusticia, un jefe hostil, situaciones adversas en el matrimonio, en la familia. ¿Por qué se sorprenden como si algo extraño estuviera viniendo sobre ustedes? Es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Mira el versículo 19. De modo que los que padecen, ¿qué? Según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es la voluntad de Dios en algunas ocasiones que las personas padezcan, que pasen por unas pruebas para perfeccionarles, para llevarles a crecer a la estatura de Cristo. Y miren el capítulo 5, el versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice así: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de ¿qué? De que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio. Aquí Él nos muestra por qué es necesario el sufrimiento. ¿Para qué? Para ser afirmados, para ser fortalecidos, para ser establecidos, para poner nuestra esperanza en la gloria eterna de Jesucristo, en la manifestación de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Todo ese es el desarrollo de la carta. Y lo ves, la idea principal de toda la carta de Primera de Pedro es cómo vamos a responder nosotros al sufrimiento y a la injusticia. Ahora, volvamos nuevamente a Primera de Pedro, capítulo 1. Y mira, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en la prueba, en el sufrimiento? Mira el versículo 3, 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer para tener, ¿qué? Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza se encuentra en una persona. Nuestra esperanza no se encuentra en que las situaciones principalmente cambien aquí. No se trata de eso. No se trata de encontrar alivio en este mundo. Si Dios quiere, Él lo puede hacer. Pero la motivación mayor, la única motivación de nuestro corazón debe ser dirigirnos a Cristo, rendirnos ante Cristo. Él es nuestra esperanza en medio de las circunstancias y de las situaciones que nos puedan estar rodeando. Mira el versículo 13 nuevamente Él dice lo mismo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, ¿y qué? Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea. ¿Cuál es tu esperanza? Que Jesucristo sea manifestado. Es una persona, son sus promesas, es Cristo nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Mira el 21 de 1 Pedro, ¿sí? ¿Ya se durmieron? No. Y mediante el cual cree en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que, ¿qué? Vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mira el versículo capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Finalmente, nuestra esperanza, nuestro descanso, nuestro alivio se encuentra en una persona que es Cristo. ¿Cuál es la esperanza que nosotros estamos encontrando en estos momentos en nuestras vidas? ¿Cuál es la esperanza que hay en nuestras almas, en nuestro interior, en nuestro corazón? Muchas personas se quieren refugiar en el aquí y en el ahora. Quieren pensar que estamos llamados a tener un paraíso aquí.
Pero la invitación del apóstol Pedro es, mira, no mires a los lados, mira hacia arriba. Pon tus ojos en Cristo, mira hacia Cristo, descansa en Cristo, porque de Él es que brota toda esperanza para nuestra alma, para nuestro corazón. Ahora, el sermón de esta mañana, habiendo hecho la introducción, el sermón de esta mañana lo vamos a dividir en 2 puntos. Vamos a ver el autor que fue preparado para el sufrimiento y la audiencia sufriente. De eso se trata este sermón. Del autor que fue preparado para el sufrimiento y de la audiencia sufriente. Son los 2 puntos que nosotros vamos a ver en esta mañana. Miremos el primero, el autor preparado para el sufrimiento. Y lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1, y quien introduce esta carta es el apóstol Pedro. Y es fascinante, porque cuando Jesús vino a la tierra, nosotros podríamos pensar, ¿cuál es el lugar donde Jesús puede encontrar a sus discípulos? ¿Cuál es el lugar donde Él puede encontrar 12 personas que van a proclamar su evangelio por todo el mundo? ¿A dónde iríamos nosotros? Tal vez nosotros iríamos a una sinagoga. Pues claro, en la sinagoga es que está la gente que está leyendo, que está estudiando. Pero es interesante que Jesús no se dirigió ni a Jerusalén y no se dirigió a una sinagoga, sino que se dirigió a una ciudad que es Galilea. Y en Galilea escogió a un hombre que es pescador. Y es interesante que un pescador, Dios lo haya escogido para escribir parte del Nuevo Testamento, para escribir 2 cartas del Nuevo Testamento. Si nosotros miramos el perfil del apóstol Pablo, es un perfil muy alto. El apóstol Pablo era un hombre instruido a los pies de Gamaliel. Él era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley fariseo. El apóstol Pablo tenía muchos títulos, pero el apóstol Pedro, lo único que tenía era una red y una barca. Y es interesante que Dios escoja una persona para prepararla y para llevarla en un proceso para que en un futuro sirviera como pescador de hombres. Es maravilloso. Nosotros sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, que la Escritura ha sido dada por Dios. Pero también es cierto que Dios preparó a los hombres de Dios, trabajó en ellos para que llegaran a un momento en sus vidas donde estaban preparados para escribir las cartas del Nuevo Testamento. Y eso es especialmente cierto del apóstol Pedro. Todos nosotros nos identificamos con Pedro, con sus desaciertos, con que él caminó sobre el mar y después estaba hundiendo. Él quería hacer una pregunta. Él era de las personas que interrumpía rápidamente. Era una persona muy volátil, muy voluble. Era una persona que siempre salía con las respuestas: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Era una persona como muchos de nosotros. Y es interesante que el Señor lo tomó, el Señor lo transformó, el Señor trabajó en él, el Señor utilizó experiencias de sufrimiento para que ahora él pueda escribirle a una audiencia sufriente. Es una carta magistral porque toca muchos asuntos de la vida. Y yo espero que nosotros de verdad nos gocemos en esta carta y podamos ver todo lo que Dios quiere decirle a nuestras vidas. Ahora, vamos a ver un momentico el llamamiento del apóstol Pedro. Vayan conmigo un momentico a Juan 1:40-42. Juan 1:40-42. Esta es la primera vez que Pedro y Jesús se encuentran. En Juan 1:40-42. Miren lo que dice la Biblia en Juan 1:40. Dice así la palabra de Dios. Andrés, hermano de quién? De Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Miren el 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dijo? Hemos hallado al Mesías. ¿Quién evangelizó a Pedro? Su hermano. Andrés, una familia que viene a Cristo. Un hermano evangeliza al otro hermano y los 2 vienen a Cristo y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Miren el 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, ¿qué le dijo? Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Es interesante que el nombre de Pedro es realmente Simón. Y Jesús le dice, mira, vas a dejar de ser Simón y te voy a llamar Pedro. Cuando nosotros leemos los evangelios, normalmente el Señor utiliza a Simón para reprender a Pedro cuando está fallando. Normalmente utiliza a Simón o Simón Pedro cuando Pedro se está equivocando, cuando Pedro hace comentarios fuera de lugar, cuando Pedro se sale de tono, cuando Pedro tiene alguna interrupción que no era la apropiada, cuando quiere cortarle la oreja a Marco, cuando quiere actuar por sus impulsos, por sus emociones, frecuentemente el Señor le llamaba a Simón. Pero es interesante, si ustedes lo miran en el texto, que ya no te llamarás más Simón,
sino que ahora serás Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Significa roca, alguien que está firme, alguien que ya no es voluble en su corazón, ya no es voluble en sus salidas, ya no tiene como esas salidas fuera de tono. Es como las personas que dicen, ¿lo dije o lo pensé? Que hablan sin pensar muchas veces. Esta persona voluble va a ser transformada por un maestro para ser roca, para tener una firme esperanza en Cristo. Y vamos a ver un poquito cómo el Señor lo hizo. Vayan conmigo a Lucas 5, del 4 al 9. Miremoslo desde el 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aquí ya Jesús lo había llamado a Pedro. Aquí Pedro ya empezó a caminar con Jesús. Pero este es un día más definitivo. Miren el 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Miren el 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Tú nos vas a enseñar a nosotros? Toda la noche hemos estado pescando. Toda la noche hemos tratado de pescar y nada hemos hallado. Mas en tu palabra, ¿qué le dice Pedro? Echaré la red. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora miren el 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Dios le llevó a Pedro a mostrarle su pecaminosidad. Le llevó a mostrarle la maldad de su corazón. Él tiene una revelación de la gloria de Cristo, de la deidad de Cristo. ¿Quién es este que hace que los peces se junten y salgan de una red? No puede ser más otro, sino Dios. Y Pedro reconoce su pecado, reconoce su insuficiencia, reconoce que es un pobre en espíritu. Él cae ante Jesús y le dice: yo soy un hombre pecador. Es una visión maravillosa. Miren el versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Ahora, nosotros a veces podemos pensar en el apóstol Pedro como alguien mayor. Hay gente que se imagina de pronto los apóstoles, no sé, como de 40, 50. Pero realmente Jacobo y Juan, más o menos, tendrían entre 19, 17. El apóstol Pedro más o menos tendría entre 22, 23. Máximo 25, no podría tener más allá de eso. Jesús escogió a estos hombres, escogió este material para trabajar en ellos y para usarlos para el avance de su reino. Y eso también es cierto de todos nosotros, porque hacia allá se dirige el apóstol Pedro. Pedro dice: miren, ¿ustedes qué son? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que ustedes anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es impresionante cómo el Señor utiliza a un pescador que, como los hombres le decían, son sin letras, son del vulgo, es gente que no tiene mucho conocimiento, es gente que no son preparados muy intelectualmente, pero son personas que se dispusieron, que se rindieron ante el Señor para ser transformados por el Señor. Y esto es cierto de ellos y esto es cierto de nosotros. Nosotros tenemos una esperanza que puede transformar nuestras vidas, transformar nuestros corazones, llevarnos a crecer a la estatura de Cristo en la medida en que nosotros reconocemos nuestra maldad, nuestra pecaminosidad. Ahora, vayan conmigo a Mateo 16, 13. Porque si hubo una experiencia en el apóstol Pedro a la cual él se resistía a aceptar, era el sufrimiento. Es como si el apóstol Pedro hubiera sido enseñado en una iglesia de la prosperidad. Es algo parecido. ¿Por qué lo digo? Miren Mateo 16:13. Miren Mateo 16:13 lo que dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué les dijo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ahora la pregunta va para ustedes. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Miren el 16. Respondiendo Simón Pedro, ¿qué dijo?
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Siempre Él, el que iba adelante, siempre el que salía con la primera respuesta. Tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios. 17. Entonces respondió Jesús y que le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Petros en el griego, y sobre esta Petra, una roca más grande, que es la confesión que él hizo. ¿Cuál confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sobre esa confesión está edificada la iglesia, porque todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, será salvo si cree en su corazón. ¿Qué sigue diciendo? 19. ¿Y a ti, Pedro, qué? Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Algunos se imaginan a Pedro en el cielo con llaves? No. Realmente Pedro se le dio las llaves en el sentido de que él abrió el evangelio y el mensaje. Es decir, el primero que predica en Pentecostés, ¿quién es? Pedro. Pedro habla y abre el reino para los israelitas. Después Pedro va a Samaria. ¿Quién predica? Pedro. Y abre las llaves para los samaritanos. Después Pedro va a la casa de Cornelio. ¿Y qué hace Pedro? Predica y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Es en ese sentido que Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos. Él en el cielo no tiene ninguna llave. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Cristo. Ahora mira el 21. No había terminado Pedro de hablar y ya la estaba embarrando. Mira el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué les dijo el Señor? Mira, es necesario que este Mesías sufra. Es necesario que este Mesías muera. El cumplimiento de Isaías 53, el cumplimiento del Salmo 22, es necesario que el Mesías muera. Es necesario que el Mesías, por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario el sufrimiento para que venga la gloria. No hay gloria sin sufrimiento. Ese es el mensaje. Ahora, miren el 22. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Tomándolo aparte, imagínate la escena. Ven, te digo una cosa. Y lo llevo aparte. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó ¿a qué? A reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero ¿tú de qué estás hablando? ¿Estás hablando del sufrimiento? No. Nosotros queremos un Mesías victorioso. Un Mesías que entre a Jerusalén montado en un caballo blanco con espada y que derribe a los romanos. Los apóstoles estaban esperando su felicidad aquí en la tierra, en un reino mesiánico. Pero no, es necesario que primero venga el sufrimiento. Es necesario primero la cruz. Señor, ¿cómo se te ocurre hablar de sufrimiento? ¿Cómo se te ocurre hablar de muerte? No digas esas cosas, quita esas palabras de tu boca. 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, ¿qué? Wow. Después de que le dio las llaves del reino de los cielos, le está diciendo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque gloria sin sufrimiento es una idea satánica. Es así que trabaja Satanás. Satanás le dijo a Jesús: mira, no tienes que pasar por la cruz. Esa fue una tentación. No tienes que pasar por la cruz. Mira todos estos reinos que tienes delante de ti. Solo adórame y te daré los reinos. Y Jesús le dijo: no. Al Señor tu Dios adorarás, al solo servirás. Satanás es el que promueve una idea de la felicidad aquí y ahora. Es una idea donde tu bienestar se encuentra aquí y ahora. No piensan en el sufrimiento, no piensan en situaciones difíciles, no piensan, en este caso el apóstol Pedro, en la muerte de Cristo, en la muerte del Mesías, en ser golpeado, en sufrir. Por eso miren lo que dice el Señor en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Debes negarte, asociarte contigo mismo. ¿Y qué? Tomar su cruz. Hoy nosotros, al hablar de tomar la cruz, lo vemos como en un lenguaje metafórico. ¿Sí? Como tomar la cruz. Es como morir a mí mismo. Y sí, es cierto. Pero para ellos, el tomar la cruz era literalmente que estaban dispuestos a morir. Si tú quieres venir conmigo, debes negarte a ti mismo y aún debes estar dispuesto a morir, debes estar dispuesto a la muerte, porque la iglesia iba a ser perseguida, porque la iglesia iba a ser atacada. Quiero que veas que el apóstol Pedro no entendía la idea del sufrimiento.
Y es Él a quien Dios transforma para hablar acerca del sufrimiento. No fueron los otros apóstoles los que se levantaron y dijeron esto, fue Pedro, quien se resiste al sufrimiento del Mesías y Dios lo trata y Dios lo transforma y en un futuro es Él el que puede hablarle a una iglesia sufriente acerca del sufrimiento de las pruebas. Es impresionante cómo Dios puede transformar a una persona, cómo puede transformar el corazón de alguien para ser útil para su obra, para ser útil para el reino, para ser útil para el ministerio. Eso es cierto de todos nosotros. Es impresionante. Alguien que se resistía al sufrimiento, no quiero pruebas, no quiero sufrimiento, no quiero dificultades, fue a quien Dios utilizó para escribir la epístola acerca del sufrimiento. Miren conmigo más adelante en Mateo 26, 33. Miren lo que dice la escritura. Respondió Pedro y le dijo, ¿ustedes se acuerdan ese día? Miremoslo desde el 31. Entonces Jesús les dijo, 31, entonces Jesús les dijo, están en la última cena, están todos sentados. ¿Y qué les dice Jesús? Entonces Jesús le dijo, ¿todos vosotros qué? ¿Os escandalizaréis de mí esta noche? Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán. Jesús está enseñando, Jesús les está enseñando. Jesús les dice, todos ustedes van a salir corriendo. ¿Por qué ustedes van a salir corriendo? Porque es el cumplimiento de una profecía. ¿Cuál profecía? Zacarías 13:7. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esto está en las escrituras y esto debe cumplirse de esta manera. ¿Y Pedro qué dice? 32. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. 33. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos estos, señaló a los 11, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esa profecía se va a cumplir en ellos, no en mí. Yo no te voy a dejar. Miren el 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué sucedió más adelante? Vayan conmigo a Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, ¿de qué me estás hablando? Yo estoy aquí por casualidad, no sé lo que dices. 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a ¿qué? A maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué Pedro no confesó a Jesús? Por lo mismo que nos puede pasar a todos nosotros, y es miedo al sufrimiento, miedo a la muerte, miedo a la persecución, miedo a diferentes circunstancias que pueden venir sobre nosotros. Todo su orgullo y toda su confianza en sí mismo, ¿dónde quedó? En el piso. El Señor tuvo que utilizar esta experiencia de dolor, de amargura, para que Él se humillara delante de Él. Para que Él reconociera que no se trata de sus propias fuerzas, no se trata de su capacidad, no se trata de sus habilidades, se trata de depender de una persona, de una esperanza viva que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo, velen y oren para que no entren en tentación, y ellos ¿qué hicieron? ¿O él qué hizo? Confió en su propia carne. Es cierto que todos se fueron, es cierto que todos le abandonaron, pero él le negó directamente 3 veces. Y esa amargura estaba en el corazón de Pedro. Pero quiero que vean que Dios utilizó todas estas experiencias en la vida de Pedro, y no las hemos visto todas, solo estamos viendo una parte, especialmente aquellas en las que Pedro se resiste a sufrir, se resiste a reconocer las injusticias, las dificultades de la vida, confiando en sí mismo, confiando en su orgullo, confiando en sus capacidades y no acudiendo a un Salvador que le puede perdonar, que le puede dar vida, que le puede ayudar. Miremos la última en Juan 13. Perdón, Juan 19, perdónenme. Perdónenme, Juan 21. Qué pena, Juan 21. Juan 21, 15. Ustedes saben que en 1 Corintios 15 dice que el Señor se le apareció a Pedro para animarlo, para fortalecerlo. Y esta es otra de esas apariciones, Juan 21, 15.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿qué? ¿Me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Muchas personas cuando leen este pasaje, dicen: uy, pobre Pedro. Jesús de entrada le está diciendo que va a morir por causa de su fe. Pero para Pedro esto fue una promesa. Para Pedro esto fue una promesa a la que él se aferró. Ya no te voy a volver a negar. Ya no voy a volver a darte la espalda. Ya sé que voy a morir por causa de la fe, porque tú me has elegido y mi fe está segura y está firme en ti. Es una promesa. Vas a caminar, vas a sufrir, vas a tener sufrimiento, vas a tener dolor, pero ya no me vas a volver a negar, porque tu fe está firme y fuerte en mí. Es impresionante. Para Pedro no le asustó esto, ¿sí me entienden? Pedro no dijo: ay, voy a morir. No. Para Pedro esto fue una experiencia de seguridad, de gozo. Es una promesa que el Salvador me está haciendo a mí. Voy a morir por causa de mi fe, porque mi fe está firme en Él. Quiero que veas que el autor que escribe la epístola del sufrimiento fue llevado a experiencias de sufrimiento para ser útil, para escribir esta carta preciosa a todos nosotros. Lo mismo sucede, miren, lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Dios utiliza experiencias, situaciones, enfermedad, muerte, dolor, tristeza, pérdidas, corazones rotos, si nosotros estamos en Cristo, para hacernos como Él. Si no estamos en Cristo, no tienes ninguna esperanza. Si no has nacido de nuevo, no tienes ninguna esperanza. Si estás muertos en tus delitos y pecados, no tienes ninguna esperanza. Hoy puedes venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Pero para aquellos que son creyentes, nuestras vidas, nuestras experiencias están seguras en sus manos, porque Él está trabajando a través de las circunstancias para ayudarnos a crecer a la estatura de Cristo. Mira a Pedro. Pedro lo negó, Pedro lo maldijo con juramento. ¿Cuánta esperanza de verdad hay para todos nosotros? No hay un pecado que el Señor no pueda perdonar. Nuestra esperanza se encuentra en Él, solo debemos ir a Él, acudir a Él. Ahora, ¿qué pasó con el apóstol Pedro? Miren Hechos 5:17. ¿Qué pasó con el apóstol miedoso, pusilánime, escondido, que maldecía y negaba? ¿Qué sucedió? Hechos 5:17. Hechos 5:17, ¿lo tienen? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano ¿a quiénes? Están los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los apóstoles que se escondieron han aprendido la experiencia del sufrimiento, han aprendido que eso es necesario, y ahora están en la cárcel, los meten en la cárcel, los ponen preso. Al otro día abren las puertas de la cárcel y ellos salen a anunciar de pie en el templo todas las palabras de esta vida. Los discípulos miedosos que le temían al hombre, que le temían al sufrimiento, han sido transformados y ahora proclaman abiertamente la obra de la cruz. Miren Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, ¿qué hicieron? Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron. Los azotaron. ¿Ustedes saben cómo eran los azotes? Claro que sí. Tenían filos en la punta. Esos azotes despellejaban la piel, arrancaban la piel. Y estos apóstoles, después de ser lacerados, después de ser lastimados, tienen la capacidad de salir y anunciar las palabras de esta vida. Tienen el poder por el Espíritu Santo de anunciar lo que Cristo ha hecho. Ellos siguieron hablando y siguieron proclamando delante del concilio, delante de todas las personas, el nombre de Cristo. Mira Hechos 12. Hoy estamos en harta Biblia, casi nunca hacemos esto, pero es necesario. Hechos 12:1. ¿Están conmigo? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Y qué hizo? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, el primer apóstol muerto. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren todo lo que el apóstol Pedro aprendió a vivir, aprendió a sufrir. El apóstol que dijo, ni se te ocurra pensar en la muerte, está dispuesto a morir por la causa de Cristo. Es una obra de transformación preciosa en su mente y en su corazón. Dios nos quiere transformar para que nosotros no vivamos para nosotros mismos, sino que nosotros vivamos para Él. Todas nuestras experiencias eran experiencias egoístas centradas en nosotros mismos y en nuestra propia felicidad. Dios quiere sacarnos de ahí para que nosotros vivamos para Él, para que Él sea nuestra esperanza. Dios utiliza el sufrimiento para que lo conozcamos a Él. Dios utiliza las pruebas para que nos rindamos a Él y nos humillemos ante Él. Nosotros debemos reconocer nuestra insuficiencia. Un hombre que aprendió a morir a sí mismo y a no vivir para sí ya más, sino que lo busca a Él y depende de Él. Todos nosotros, si somos creyentes, estamos en un proceso de santificación y el Señor nos ayudará a madurar y a crecer a través de nuestras experiencias, a veces dolorosas, a veces amargas, para que lo busquemos a Él y lo amemos a Él y lo atesoremos a Él. Eso hacen las pruebas. Si las pruebas no te llevan a amar a Dios, no has entendido la prueba. Es el propósito, que yo lo ame a Él, que yo me entregue a Él, que yo me rinda a Él. Esa fue la pregunta de Jesús a Pedro. ¿Me amas? Toda esa experiencia tenía un propósito, que su amor por Cristo creciera. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Hay un hombre que ha experimentado el sufrimiento, la persecución, la injusticia y va a guiar a otros en la verdadera esperanza que es Cristo y sus promesas. Eso es lo que el apóstol Pedro va a hacer. Va a guiar a una audiencia sufriente, a poner su esperanza en el príncipe, en el pastor de nuestras almas, que es Cristo, el Señor. Amén. Volvamos a 1 de Pedro 1. Hemos visto el autor preparado para el sufrimiento. 1 de Pedro 1. ¿Están conmigo? Espérenme porque yo no he llegado. Ahora sí, 1 de Pedro 1. Pedro. ¿Pedro qué es? Apóstol de Jesucristo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol en el Nuevo Testamento se utilizó de dos maneras. La palabra apóstol se utilizó en un sentido oficial para un grupo de personas y se utilizó también en un sentido para enviar gente a las misiones. Se utilizó de esas dos maneras. La palabra apóstol, específicamente en el Nuevo Testamento, la mayoría de veces, tienen un término oficial, haciendo referencia a un grupo específico de personas que son los 12 apóstoles. Y en algunas ocasiones, en algunos versos, en otros pasajes de la Escritura, la palabra apóstol se utiliza para describir a los que son enviados. Vamos a mirar primero el término oficial. ¿Qué significa estrictamente la palabra apóstol? Mateo 10, del 1 al 4. Miren Mateo 10, del 1 al 4. ¿Lo tienen? ¿Se durmieron? ¿Tan rápido? Entonces, llamando a sus 12, ¿qué? ¿Ellos qué eran? Discípulos, aprendices, matetes en el griego. A estos 12 discípulos que llamó, ¿qué hizo? ¿Les dio qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda. ¿Esta autoridad fue sobre todos? No. Lázaro, María, Marta, que vivían en Betania, ¿recibieron esta autoridad y este poder? No. Esto es algo exclusivo y reservado para sus 12 apóstoles. Miren el versículo 2. Los nombres de los 12, ¿qué? Apóstoles. ¿Pasaron de ser discípulos a ser qué? ¿Todos fueron apóstoles? No. Fue un grupo reservado y específico de personas que Dios eligió para poner autoridad sobre ellos, para que ellos sanaran espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Miren Hechos en el 1, miren Hechos 1. Hechos en el capítulo 1. Ustedes saben que en el aposento alto habían 120 personas reunidas. 120 personas reunidas estaban en el aposento alto el día que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora, en Hechos 1:20, miren lo que dice. Porque está escrito en el libro de los Salmos:
sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. ¿Y qué sucede con Judas? ¿Qué hacemos con Judas? Tome otro su oficio. Bueno, ¿a quién vamos a elegir? Hay 120 personas. ¿Será que los 120 calificamos? No, vamos a ver qué hacen ellos. 21. Miren el 21. Es necesario, pues, que de estos hombres, ¿cuáles son las características que debían tener? Ahí lo dicen, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Comenzando desde cuándo? Desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. ¿Qué características debía tener un apóstol? Bueno, tenías que empezar desde el bautizo. Si no empezaste desde el bautizo, no calificas. Tienes que estar desde el bautizo, ¿hasta cuándo? Hasta el día en que Jesucristo fue recibido arriba. Ahora, uno de esos se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, de los 120 que habían, 23, ¿a cuántos señalaron? A 2. Solo 2 cumplieron el requisito. No más, de los 120, ningún otro cumplía el requisito. Solo habían 2 personas que eran posibles candidatos a ser ¿qué? Apóstoles en el término oficial y estricto de la palabra, a quien Cristo les da autoridad, poder para hacer milagros, para todo lo que ellos hicieron. ¿Y qué sucedió? Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Todos los apóstoles que nosotros encontramos hoy en día, que se atribuyen autoridad apostólica, son falsos, no son verdaderos. Porque si nosotros los medimos como los apóstoles los midieron, no, mira, tú estuviste en el bautismo de Juan, no creo que hayas estado en el bautismo de Juan, no creo que hayas estado en la resurrección de Jesús, no eres ningún apóstol. Todos los que se hacen llamar apóstoles son falsos, son fraudulentos, no son verdaderos, no son del Señor. Porque los apóstoles en el término estricto y oficial de la palabra son los 12 apóstoles, sacando a Judas, entrando a Matías. Miren lo que dice Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14. ¿Lo tienen? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y el muro de la ciudad, la Nueva Jerusalén, si ustedes miran el título en el versículo 9, es la Nueva Jerusalén. Y el muro de la ciudad tenía ¿qué? 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 ¿qué? Nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Será que el nombre de los apóstoles que iba a estar por ahí, los apóstoles que circulan, los mercaderes de la fe, los falsos apóstoles, van a estar en el nombre arriba, en la Nueva Jerusalén? ¿Van a estar sellados sus nombres? No, de ninguna manera. Esta autoridad es única y es dada a 12 personas, con el apóstol Pablo, 13, a quienes Dios les dio autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo apóstoles? Efesios 2:20. Miren Efesios 2:20. ¿Lo tiene? ¿Se durmieron? ¿Tan rápido? Ya vamos a terminar. Hágale a sus ojos así. Efesios 2:20. Miren lo que dice la palabra de Dios. Edificados, la iglesia de Cristo está edificada ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Por qué Dios instituyó apóstoles? Para que ellos pusieran los cimientos de la iglesia. Ellos pusieron la doctrina de la iglesia. Fueron los apóstoles los que pusieron el fundamento sobre el cual nosotros crecemos. Son los apóstoles los que mostraron lo que nosotros debemos creer. Ya no necesitamos más apóstoles, ya no necesitamos más revelación. Todo lo que nosotros debemos creer está en la Escritura. Nuestro fundamento es el fundamento de los apóstoles, no de Joseph Smith, no de Mahoma, no de ninguna persona que se proclame a sí mismo profeta, sino única y exclusivamente el fundamento de los apóstoles. Lo que nosotros creemos es lo que los apóstoles predicaron. Y tenemos un testimonio abundante de todo lo que enseñó la iglesia desde el primer siglo. Pero todo se encuentra aquí, en las sagradas escrituras, en la palabra de Dios. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento para poner el fundamento y para que nosotros, la iglesia, seamos edificados, cimentados sobre la poderosa y preciosa palabra de Dios. Cualquier visión, cualquier sueño, cualquier charlatanería que cualquier persona quiera decir que no se conforme con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nosotros las rechazamos.
porque apóstoles fueron 12, única y exclusivamente. Sus nombres estarán grabados en la Nueva Jerusalén. Fue un ministerio único, fue un ministerio especial. Ahora, el otro término que nosotros encontramos está en Hebreos 3.1. Miren Hebreos 3.1. ¿Lo tienen? Por tanto, hermanos, ¿están conmigo? Hebreos 3.1. ¿Ya se durmieron? No. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ¿considerad a quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? ¿Cristo Jesús es apóstol? No en el sentido del término oficial. Cristo es apóstol en el sentido en que Él fue enviado del Padre. Él es el apostoleo, el enviado del Padre. Cristo es enviado por su Padre. Los 12 apóstoles son enviados por Cristo y el resto son enviados por los apóstoles, por la iglesia. ¿Por qué digo esto? Miren Hechos 14:14. ¿Lo tienen? Bien, dice así la palabra de Dios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí hay un apóstol que no es un apóstol oficial. ¿Quién es? Bernabé. Bernabé no es un apóstol oficial, pero entonces los falsos apóstoles dicen, mira, y dice que habían más apóstoles. En este sentido es un enviado. Bernabé es un enviado de la iglesia de Jerusalén a plantar otras iglesias. En ese sentido es apóstol. Pero el término estricto y oficial de la palabra está reservado para 12 personas a quien Dios le dio autoridad para hacer milagros, señales y prodigios. Dios escogió al apóstol Pedro para ser útil para su obra. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. No quiero que piensen en esto como que solamente estamos hablando de los apóstoles. No. Dios también tiene un llamado para todos nosotros a ser útiles. Dios ha dado dones a la iglesia. Y Dios nos ha llevado a todos nosotros por un proceso donde estamos creciendo, donde estamos siendo santificados para poner nuestras vidas al servicio del reino de Dios. De eso se trata. Nosotros no hemos sido salvados para vivir para nosotros mismos. Nosotros hemos sido salvados para que el Espíritu Santo que ha puesto sus dones dentro de nosotros los pongamos al servicio de la iglesia local. De eso se trata. Personas transformadas para servir al único Dios verdadero. Personas transformadas para vivir para la gloria de Dios. Personas transformadas para ser útiles para el avance del reino. Todos nosotros estamos metidos ahí. Todos nosotros estamos llamados a servir a nuestro Dios por la obra de gracia que Él ha hecho en nosotros. No podemos callar, necesitamos anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así fue que Dios preparó al autor sufriente. Volvamos a 1 de Pedro 1. ¿Lo tienen? 1 de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿a quiénes les va a escribir? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Por qué son expatriados? ¿Por qué Pedro utiliza, voy a decir Pablo muchas veces, ¿por qué Pedro utiliza la palabra expatriado? Hay dos razones. Primera, porque por causa de su fe les tocó salir corriendo. Les tocó, es dispersión, ellos fueron esparcidos. Tú ves la persecución salvaje que hizo el apóstol Pablo a la iglesia. Dice que cogía niños, mujeres, los arrastraba, los echaba en la cárcel. Vino una persecución feroz sobre la iglesia por causa de Cristo. Y piensa en estas personas. De repente hay una hostilidad, ellos están poniendo su confianza en Cristo, no quieren morir, ellos tienen que salir de sus ciudades, tienen que salir de sus casas, huir para que no les maten. Y ellos están atravesando una prueba de fe, es una duda. ¿Cómo se solucionarían todos sus problemas? Fácil, niegas a Cristo y vuelves a casa. Vuelves a tener todas las comodidades que tenías. Vuelves a tener toda la vida que traías solo con una cosa, niegas a Cristo. Y estas personas están luchando con eso. Están luchando porque es una prueba de fe, eso lo dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. En lo cual, dice el versículo 6, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ellos están luchando en sus corazones, piénsalo.
¿Será que nosotros negamos a Cristo? ¿Será que regresamos? Y aquí el apóstol Pedro les va a decir que no se trata de una ciudadanía terrenal, se trata de una ciudadanía celestial donde estamos sostenidos por una esperanza viva que es Cristo Jesús nuestro Señor. Son expatriados por causa de su fe. ¿Y hacia dónde se dispersaron? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es como una especie de círculo. Es posible que el que entrega la carta, que es, creo que Silvano o Marcos, es el que va a entregar la carta en una forma circular. Pero ellos no solo son expatriados en el sentido en que ellos están en una ciudad extranjera, sino son expatriados también en el sentido de que su ciudadanía es celestial. Y una de las cosas que más da consuelo al alma es entender que nuestro final no está aquí, que la imagen final de nosotros no es esta, que hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, donde está Él. Jesús dijo: yo me he ido a preparar morada para ustedes. Hay un lugar de mayor gozo, de mayor felicidad que está reservada para aquellos que creen en Él y confían en Él. Ustedes son expatriados no solo en el sentido de que fueron expulsados de su tierra, sino son expatriados en el sentido en que su cultura y su reino es de este mundo. Los valores de ustedes no son de este mundo. Los valores de ustedes, los creyentes, si has nacido de nuevo, son eternos. Es porque has nacido de nuevo que ahora aprecias la salvación. Tienes otras cosas que valoras: Cristo, su gloria, su palabra, su reino, por una obra que Él ha hecho en el corazón. No, todos los creyentes somos expatriados en el sentido en que nuestra esperanza es eterna, nuestra ciudadanía es eterna y nuestro gozo se encuentra plenamente en la eternidad. Miren 1 Pedro 1:17. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos ¿qué? En temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? Ahorita nosotros estamos en ¿qué? De peregrinación. Algunos dicen: sí, soy peregrino. Pero toda su mente, todo su corazón y toda su alma se encuentra en este mundo y en la felicidad que este mundo les puede ofrecer. Un peregrino, digamos que nosotros vamos a viajar, ¿no? Punta Cana, supongamos. Nosotros vamos a viajar 7 días a Punta Cana. Tenemos el tiquete de ida y el tiquete de regreso y nosotros sabemos que vamos a regresar. ¿Qué sucedería si nosotros empezamos a vivir como si fuéramos a quedarnos ahí? Ponemos toda nuestra plata y todos nuestros recursos en Punta Cana, sabiendo que solo vas a estar 7 días. Empiezas a comprar carros, empiezas a invertir absolutamente toda tu vida en Punta Cana, sabiendo que vas a regresar. ¿Cómo nosotros veríamos una actitud de esa? Necio. ¿Cómo vas a invertir toda tu vida en 7 días que vas a estar en Punta Cana? Así viven muchas personas aquí en la tierra. Todas sus fuerzas, toda su felicidad lo están invirtiendo aquí y ahora. Pero el apóstol Pedro dice: mira, lo que vives acá es un breve periodo de tiempo comparado con la eternidad. Nuestra esperanza no es este mundo, somos expatriados, somos peregrinos en el sentido que nuestro rey está en los cielos, que nuestra cultura está en los cielos, que nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Mira el capítulo 2, versículo 11. Amados, otra vez, nuevamente les vuelve a decir lo mismo. 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego que, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tu cultura no es la de este mundo, no vives como este mundo, por eso eres odiado por este mundo, porque no te amoldas al sistema de este mundo, porque no te acomodas con la cultura y los valores de este mundo. Tú eres diferente, tú eres especial, porque has sido llamado con Cristo para poner tu esperanza viva en la eternidad con Cristo. ¿Cuál es nuestra motivación? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra motivación? Porque la motivación para esta audiencia sufriente va a ser única y exclusivamente la eternidad. Siempre me gusta pensar en 1 Pedro como 2 personas en una sala de consejería. 2 personas, eso es 1 Pedro para mí, 2 personas en una sala de consejería. Donde alguien llega sufriendo con muchas situaciones, con muchos problemas. Y un mal consejero: tranquilo que todo esto va a pasar, no te preocupes que esto es pasajero. Yo te ayudo a solucionar tus problemas. Pedro no hace eso.
Pedro les dice, mira, alcemos nosotros dos los ojos al cielo, porque Pedro aprendió a sufrir y aprendió a poner su esperanza en el Salvador. Y es lo que él quiere hacer con su audiencia. Vamos a mirar hacia el Señor, vamos a mirar hacia la eternidad, vamos a mirar hacia Cristo, nuestra esperanza viva, porque todo nuestro gozo, toda nuestra paz proviene de Él. Él no les dice, mira, esto va a pasar, esto se va a solucionar, voy a tratar de arreglarte tus problemas. Pedro no hace nada de eso. Pero lo único que hace es decirle, mira hacia el cielo, ustedes son expatriados, son peregrinos, están de paso, su felicidad no está aquí y ahora. Es la manera en la que nosotros aprendemos a sufrir, entendiendo que somos extranjeros y peregrinos, que mi ciudadanía es celestial, que yo vivo para la gloria de Dios, que si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongan su mira en las cosas de la tierra, sino pongan su mira en las cosas eternas. ¿Cómo estás viviendo? ¿Vives como un extranjero y peregrino o vives como un ciudadano del mundo, con la cultura del mundo, con los valores del mundo, guiado única y exclusivamente por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida? Si una persona no tiene una esperanza eterna, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Porque dice que hemos sido renacidos para tener una esperanza viva. Solo aquellos que ponen sus ojos en la eternidad pueden vivir y atravesar el sufrimiento y las pruebas porque están agarrados en una esperanza viva. Amén. Yo les invito para que nos pongamos en pie para que oremos. Señor, damos gracias por esta mañana, por este domingo, por este día del Señor. Gracias, Señor, porque es por tu gran misericordia que nosotros podemos venir ante ti. Ayúdanos, oh Dios, a ser sensibles a tu palabra. Ayúdanos a clamar, Señor, por nuestras almas. Ayúdanos a desprender nuestras almas del amor al mundo, del amor al dinero, del amor a los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Desarraiga nuestra esperanza, cualquier esperanza que podamos tener en este mundo, y que nosotros podamos alzar nuestros ojos a Cristo vencedor, a Cristo el Rey de Gloria, aquel que ha vencido la muerte, aquel que ha vencido el pecado, aquel que ha vencido todo imperio, el único vencedor, el único y sabio Dios. A Él sea gloria. Que nuestra esperanza, Señor, esté firme y arraigada en ti. Que nuestras almas se consuelen en ti. Ayúdanos a entender que somos extranjeros, peregrinos, que tú utilizas las circunstancias de nuestra vida para que nuestra fe se arraigue y se cimiente en ti. Ayúdanos, amado Salvador, a crecer en ti, a atesorarte a ti, a amarte a ti, y a que nosotros estemos preparados para vivir para tu gloria. Que nuestro amor por ti crezca, que nuestra devoción por ti crezca, que despiertes nuestros corazones para adorarte a ti, Señor, y que la gloria sea tuya. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por esta mañana, por este domingo del Señor. Nosotros te bendecimos, te adoramos, te damos gloria y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.